Entonces el apóstol Pablo, él se entregó a Cristo inmediatamente. No todos hacemos así. Nos entregamos a Cristo, sí, creemos en Él, somos salvos verdaderamente, somos convertidos y nos toma un poquito más de tiempo a veces poner todas las demás cosas en su lugar, todo lo que Cristo requiere de nosotros. Pero una cosa y después la otra nos da convicción. Y entonces nosotros de forma voluntaria queremos agradar al Señor y entonces hacemos lo que tenemos que hacer. Pero los falsos conversos que en un momento dado se apartan de la iglesia son conspicuos porque no lo hacen, nunca se postran delante de Cristo, nunca se doblan de rodillas delante de Cristo. Y tengo que apurarme, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui desobediente a la visión celestial. Nosotros no vamos a tener visiones celestiales, pero sí tenemos un gran cambio en la conversión. Y si tú lo tienes y Cristo lo es todo para ti, entonces de forma gradual lo traes todo a que se alinee a la voluntad de Cristo a medida que te da más luz. Versículo 20. Esto es lo que hizo el apóstol, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí lo tenemos la predicación del apóstol Pablo. Por esta causa, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Versículo 21. No voy a ir a los pasajes, no tenemos tiempo, pero esto pasó 3 veces al apóstol Pablo. Una vez en Damasco, inmediatamente hubo intentos de quitarle la vida. Los judíos lo hicieron y después cuando fue primero a Jerusalén, también intentaron quitarle la vida y cuando volvió a Jerusalén, después de varios años, otros intentos de quitarle la vida y aquí justo antes de que fuese arrestado y estuviera 2 años en prisión en Cesarea, también buscaron asesinarle una vez más y tomarle. Esa es la razón y aquí se nos explica la razón. No es la razón es que dijeron los judíos, sino porque predicaba él estas cosas. Y aquellos judíos de allá, muchos de ellos fueron convertidos. Allí en Jerusalén, unos 20.000 o 40.000 judíos fueron convertidos. Muchísimas personas fueron convertidas. Y al mismo tiempo la gran mayoría no querían este mensaje, tenían resentimiento de este mensaje. Nosotros necesitamos un Salvador y necesitamos que Dios se haga hombre y muera por nosotros. Y nosotros tenemos que ponernos de rodillas delante de Dios, arrepentirnos. Y tú nos estás diciendo, estos clérigos orgullosos judíos le decían a Pablo, tú nos dices que no conocemos a Dios y que no tenemos relación con Él y estamos en el juicio de Dios y tenemos que arrepentirnos y ser salvos. Te vamos a matar por eso, Pablo. Eso es en esencia lo que estaba pasando aquí. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Versículo 21. Por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Y versículo 22. Estoy avanzando de forma narrativa. La obediencia de Pablo quería darles los encabezados. La comisión de Pablo, el mensaje de Pablo, la obediencia de Pablo. Y aquí está explicando estas cosas. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Quisiera detenerme aquí un momento, los pequeños y grandes. El apóstol tenía preocupación por toda alma. Él había predicado a grandes multitudes, les había enseñado a muchos individuos, había razonado con muchas personas y había pelado también con personas. Con toda alma era importante para él. La gran multitud no le hacían jactarse. Él no tenía tiempo para pequeños tiempos. No, no es así. Él hablaba con todos, pequeños, grandes, poquitas personas, muchas personas. Todo mundo estaba incluido. Él testificaba tanto a pequeños como a grandes, a todo mundo. No diciendo nada fuera de las cosas, versículo 22 al final, de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Acaso no es maravilloso esto? El clero judío, los principales sacerdotes y escribas y los fariseos, ellos no estaban haciéndole caso a lo que decían los profetas, que Cristo, cuando Él viniese, tendría que ser un siervo que sufriría y sería nuestro representante y moriría una muerte redentora. Ellos no ponían atención a estas cosas
Y fue Pablo quien es perseguido por predicar esas mismas cosas que estaban allí en la escritura más antigua. Y a medida que él explicaba estas cosas, que los profetas decían, en el versículo 23, que decían que el Cristo había de padecer, debía padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos para mostrar su éxito de la muerte en el Calvario, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles también, para traer luz del Evangelio y entendimiento, y de pronto hay una interrupción, versículo 24. El gobernador Festo, el procurador romano, de repente irrumpe con gran voz. El griego indica más de una voz alta. Fue un tremendo grito. Festo dijo a gran voz: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras, el mucho aprendizaje te vuelve loco, te hace perder la cabeza». El griego es la palabra maníaco. Dice que estás completamente loco de remate, Pablo. Mucho aprendizaje, ahora tienes una obsesión, es lo que quiere decir. Festo no tiene tiempo para nada de esto. Él no tiene cabida en su mente para nada espiritual. Lo único que él quería que Pablo dijese es algo que le diese el fundamento para escribir la carta para César. Festo ya estaba en una situación vergonzosa. Él no había absuelto a Pablo, entonces Pablo había apelado a César y ahora Festo tenía que explicar estas cosas, explicar cuál era el problema, por qué es culpable Pablo, por qué está siendo enviado a César. Y Pablo, al explicarse a sí mismo, da un mensaje completamente religioso y Festo ya perdió la paciencia. Esto no le da nada de lo que él pueda decir a César. Y él no tiene ningún interés en lo que Pablo está diciendo, ningún interés tiene. Él es un individuo terrenal, no tiene ningún interés. Y sabes, tú puedes tener preocupación con las cosas de la carne y este tiempo presente y la tierra, de modo que a medida que pasa el tiempo y envejeces, entonces ya no eres capaz, humanamente hablando, de pensar al respecto de nada espiritual. Y el gobernador Festo era así ya. Él vino de la nobleza, fue criado en un hogar noble, estaba relacionado, ustedes quieren, de muchas formas con la realeza romana, y este era su primera gobernatura en Judea. Él no es un hombre tonto, pero aquí lo tenemos que no tiene ninguna capacidad de escuchar, bastante impaciente, no quería escuchar nada espiritual. Nadie le podía decir aspecto del cielo y el pecado, la naturaleza humana y su necesidad de Dios y Cristo. Él no quería escuchar nada de esto. Y tú te harás así a medida que pasa el tiempo. ¿Sabes eso si no tienes salvación? ¿Tú piensas por completo tal vez en términos de este mundo? Y el presente tal vez así piensas y en un momento dado no podrás pensar de forma espiritual para nada, y así era Festo. Entonces dice Pablo, estás completamente loco. Mucho aprendizaje hace que estés completamente y hayas perdido la cabeza. En versículo 25 Pablo dijo: no estoy loco. Podríamos traducir esto como no soy un maníaco. Eso sería literalmente del griego. No estoy loco de remate, no soy un maníaco. Excelentísimo Festo se lo dice de forma muy amable, lo dice de forma amable y calmada. Dice, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La palabra griega que se traduce aquí cordura es una palabra compuesta que significa de mente sensata. Hablo palabras de verdad y de una mente sensata, de cordura. Es la palabra que frecuentemente se traduce como autocontrol del griego. Hablo palabras de verdad y de autocontrol. La forma en que estoy hablándoles a ustedes parece que dice Pablo a Festo. ¿Acaso te sugiere que estoy fuera de control?, le dice Pablo a Festo. ¿Acaso les sugiere que estoy obsesionado con cosas religiosas? ¿Y estoy hablando yo tonterías? ¿Y soy un extremista y un hombre salvaje? No, no, no era así. Y hay predicadores que tienen que escuchar esto. El predicador, con toda certeza, tiene que enfatizar cosas
y tiene que ser ferviente y vivaz y tal vez tiene que enfatizar las cosas aquí y allá. Para algunos predicadores, y tal vez son muy sinceros, ¿ok? Predican como si estuvieran locos de remate. Y si Festo estuviera escuchándoles y les dijese, tú estás como loco de remoto, no tendría ninguna defensa porque si están predicando como si estuvieran locos de remate. No solamente están levantando su voz o enfatizando esto, teniendo fervor o apelando, ¿no? Sino que se están volviendo un poco locos, están gritando lo más que pueden y yendo de un lado para otro. Y por favor notemos que el apóstol Pablo cuando fue interrumpido pudo decir, estoy hablando palabras de cordura, de una forma con mucho autocontrol, y nadie lo podía negar. Esa fue la predicación del Nuevo Testamento. No estaba gritando o comportándose de una forma loca, no. Y lo mencionó de pasada. Y aquí tenemos esto, donde dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, versículo 25, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y Festo, él no quería escuchar. Y entonces el apóstol Pablo ahora le habla al rey Agripa, versículo 26. Pues el rey no era más alto que Festo. El rey Agripa tenía ese título de cortesía que los romanos le habían dado, porque era un gobernador de una región menos importante que la de Festo. Era menor a Festo en cierta forma, pero bueno, se le llama rey. Versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice el apóstol. De hecho, me brinqué el 26. Vamos a volver al 26. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda la confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Y qué cosas? Pues la venida de Cristo, su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. El rey Agripa era un judío, ¿sabes tú? A pesar de que fue criado en el hogar del emperador Claudio, él era descendiente judío. Él había estudiado estas cosas, él las sabía. Él sabía respecto de Cristo. Él conocía el Antiguo Testamento. Pablo le dice, rey Agripa, ¿crees tú en los profetas? Pero no le da ninguna oportunidad de responder. Hace la pregunta y la responde también. Yo sé que crees. Él sabía respecto del rey Agripa. El rey Agripa sí entendía algo del Antiguo Testamento de esas profecías. Los profetas del Antiguo Testamento habían hablado profecías a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Las profecías a corto plazo serían cumplidas incluso en la vida de los profetas y de los que escuchaban las profecías, para poder autentificar a los profetas, de modo que las personas supieran que él era verdaderamente un profeta de Dios, puesto que las cosas que dijo sucedían. Y las profecías a mediano plazo se cumplirían con la venida de Cristo y su sufrimiento y muerte. Y las profecías a largo plazo son al respecto del fin del mundo y todo eso. El rey Agripa sabía respecto de los profetas y sabía que eran auténticos y él sabía que esas profecías a corto plazo se habían cumplido y entonces esas profecías a mediano plazo, tal vez él tenía cuidado porque esas profecías hablaban de Cristo y de su muerte y su resurrección. Él podía haber sido tocado y en su corazón su mente estaba abierta. Y el apóstol Pablo lo dice. Yo sé, versículo 27 al final, yo sé que crees. Versículo 28, entonces Agripa dijo a Pablo, y esta es una traducción única de inglés, vamos a ver cómo está el español. De hecho está muy bien en español también, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades. Hay traducciones modernas que no lo traducen así, quitan esta promesa o lo que sea aquí. Lo traducen de forma diferente y dicen, tienen una cosa diferente. Dice, ¿tú crees que me puedes convertir a ser cristiano con unas cuantas palabras? ¿Con poquito tiempo crees que puedes persuadirme que yo sea creyente cristiano? Es lo que dicen algunas versiones. Una cosa así. Y bueno, hay algunas razones para traducir el griego así, ok, algunas hay. Pero yo de forma personal
Yo, no es que yo sea la más grande autoridad o alguna autoridad, pero yo no creo que esas razones sean convincentes. Yo creo que las versiones más antiguas y la inglesa y también el español han tomado la postura correcta. Creo que han dado en el clavo y han entendido bien el griego. Por poco me persuades a ser cristiano. La Reina Valera del 60 también está bien aquí. Por poco me persuades para ser cristiano. Y yo creo que eso es correcto. La Biblia de las Américas lo tiene mal, de hecho. Y entonces aquí dice que casi de forma intelectual casi fue persuadido, pero no pudo responder. No quiso responder. Esa es una terrible tragedia. El ser casi persuadido a ser cristiano. Veo el punto. Veo la única explicación de este mundo y la naturaleza humana y veo que está en la Biblia esa explicación. Veo que soy un pecador. Yo sí creo que este es un mundo creado, perdón. Creo en los argumentos, las razones. Yo sé, conozco mi necesidad de Cristo, necesito ser cambiado y ayudado. Y yo creo en el cielo y en la vida más allá de la muerte. Necesito estas cosas, pero no puedo. Y no quiero creerlo, no quiero rendirme. Y eso es lo que tiene aquí el rey Agripa, esa es su actitud. No quiero. ¿Por qué no? Por un lado está el perdón y una relación con Dios, una vida transformada. La eternidad sería mía. Y por otro lado está ¿qué? ¿Qué es lo que le detiene? Su temor. Su temor de sus amigos. ¿Qué es lo que le pasaría a él y a su carrera? Su pecado le detiene también. No era un hombre que vivía limpiamente. Y las cosas que eran adicciones para él y sus lujurias y codicias tendrían que cambiar. Él no quería aceptar esto. Él está allí en esa audiencia informal. Se nos dijo en el capítulo anterior que vino con gran pompa, con todo, con sus vestidos y todo. Él es un presumido, es un hombre orgulloso. Pero él no quiere rendirse, no puede, no quiere. Ven a Cristo, él no puede venir a Cristo. Él no podía arriesgarse, no podía humillarse delante de Cristo y vivir una vida diferente. Él no pudo hacer esto. Casi, dice aquí, por poco, casi me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, debo terminar. Versículo 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y por cierto, William Tyndale, que hizo la Biblia de Ginebra, perdón, la Biblia de Ginebra, la de Tyndale, la de la King James, ellos traducen el versículo 28 a la luz de lo que dice Pablo en el versículo 29. Y aquí la Reina Valera también lo tiene bien y la Biblia de las Américas también se fue por un camino diferente. Pero si traducimos el versículo 28 de la forma moderna, el 29 ya no tiene sentido. Bueno, ya, eso es incidental a lo que quería decir. Ok, seguimos. Pablo puede decirles, si tan solo todos los que me escucharon pudieran compartir la luz que yo tengo, la vida que yo tengo, excepto estas cadenas que tengo, excepto por mis persecuciones, pero si ustedes pudieran tener a Cristo, si tú pudieras conocer su ayuda y tenerla y su poder y tener ese cambio que Él produce en tu vida y tu corazón, Pablo podía testificar de estas cosas. Y él tenía, y Dios tendrá amor de ti. Todo lo que hagas, Dios te cuidará. ¿Y sabes cuál es la oración más corta en la Biblia? El apóstol Pablo la tiene que haber orado miles de veces. Está en el Evangelio de Mateo. Señor Dios, ayúdame. La oración más corta en la Biblia. Y la que más usan los creyentes en todo lugar. Y el apóstol dice, si tan solo tú supieras y conocieras el poder y la bendición de Dios a través de cada día, y qué significa conocerle y tenerle, y qué gran transformación Él hace en tu vida y tu mente en la conversión, y que pudieras conocer su amor y su presencia en tu vida. Eso es lo que dice aquí. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El versículo 29.
Él hace su llamado final. No se nos dice si alguno de estos coroneles eh, vinieron a Cristo. Tal vez algunos sí tuvieron conversión, porque el evangelio cristiano se esparció a través del ejército romano y fue llevado a otras naciones. No se nos dice si algunos de los dignatarios de la ciudad de Cesarea vinieron a Cristo. Tal vez sí, se volvieron a Cristo, tal vez sí. O si estos dos procuradores, gobernadores, vinieron a Cristo, no, pues no vinieron, pero sí hablaron entre ellos y dijeron, este hombre no ha hecho nada digno de muerte. Es un predicador y él predica de acuerdo a su convicción. Eso es lo único que hace. Él no ha cometido ningún crimen, dicen estos dos hombres. Y entonces dijo Agripa a Festo, yo no creo que sabía lo que estaba diciendo. Este hombre, dice a la ligera, pudo haber sido puesto en libertad si no hubiese apelado a César. ¿Estás en lo cierto, rey Agripa? Y estás diciéndole esto al gobernador Festo, uno que es más grande, más alto en estatus que tú. Pero Festo es aquel que no le liberó, de modo que tuvo que apelar a César. Tú le estás regañando y tal vez eso le penetró el corazón como una espada. Y no te das cuenta, Agripa, lo que estás diciendo a Festo. Este hombre fácilmente pudo haber sido puesto en libertad si él no hubiese apelado a César. Y Festo no sabía lo que iba a escribir todavía César. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar hoy. Lo que nos ocupa hoy es el apóstol Pablo, su comisión, su mensaje, su obediencia, la respuesta lamentable de los gobernadores también. Y ahora él iba a ir por la mar, la gran historia del encallamiento del barco camino a Roma, y llegaremos a eso Dios mediante, pero que todos podamos aprender lecciones de las narrativas como estas.